como ustedes se habrán dado cuenta, yo estoy en mi casa. Esta es mi casa, donde yo me movía con mi esposo, donde ustedes van a ver detalles y lugares muy especiales, porque él era muy especial para mí. Y él disfrutaba de esos detalles. Y en esta tarde vamos a aprender un poquito sobre eso. Porque hay momentos que sí deseamos hacerlo y otros no, ¿verdad? Pero realmente la disposición de nuestro corazón en la obediencia a Dios debe ser agradar a Dios primero que nada. Agradando a Dios y amándolo sobre todas las cosas, usted va a amar todo lo demás, sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Usted no ama a sus hijos con esfuerzo, ¿verdad que no? No le cuesta nada. Y aunque ellos sean rebeldes, usted los quiere así, ¿sí o no? Entonces vamos a hablar de algo bastante parecido que nos toca hacer. Yo sé que ustedes vinieron con muchas expectativas. A mí me gustaría que alguna de ustedes me diga con qué expectativa vino esta tarde. Levantando su mano. Vamos a ver. Mi inquietud, o sea, mi expectativa con venir a la charla es que uno vive en el mundo secular y uno, por ejemplo, en mi caso, que soy una persona adulta soltera que quiero casarme, ¿verdad? Porque se lo pido a Dios todos los días. Uno a veces recibe invitaciones, insinuaciones de personas que no son inconversas. Entonces, uno se queda con la duda y concho, y a veces uno cree que ellos van a ir a la iglesia por uno. Entonces, quiero llenar esa expectativa de qué consecuencias puedo tener si yo acepto una persona inconversa, con la esperanza de que va. Muy buena expectativa, excelente. Sé que eso está en el corazón de muchas jóvenes que aún no se han casado. Sé que es una inquietud de su corazón, sé que es una lucha y es una batalla que muchas de ustedes sostienen. Porque en el deseo de casarse se maneja la emoción y dejamos por debajo entonces lo que es la razón y la verdad de Cristo. Y ese es el gran engaño del enemigo. Entonces, yo quiero preguntarle algo en esta tarde. ¿Qué tan fácil les resulta a ustedes entender a un hombre en el sentido físico, emocional? ¿Le es fácil entender a los hombres? Vamos a ver, cuando usted era niña, ¿a qué usted jugaba? Muñeca. Mi hermanito jugaba con un tanque de guerra y con una pistola. ¿Qué más? ¿Qué más hace una niña? Y una mujer borda, canta. ¿Qué hacen ellos? ¿Son mecánicos? ¿Peloteros? Todas esas cosas. Decía un día nuestro pastor que aunque él no lo entendía, como que él no sabía qué se le ocurrió a Dios de crear un hombre y a una mujer, cuando en nuestra naturaleza nosotros somos tan diferentes. Es así, ¿verdad? Entonces, nos es difícil entenderlos, ¿verdad? Y nosotros le decimos a ellos que ellos nunca nos entienden a nosotros. Ahora, otra pregunta. ¿Ustedes creen que para ellos les es fácil entenderlo a nosotras? De eso sí están ustedes seguras, ¿verdad? Él no me entiende. Cuando yo quiero ir a la tienda, él no quiere ir a la tienda, que qué es lo que yo busco en esa tienda, Entonces, ustedes no se sienten entendidas, ustedes no se sienten comprendidas. Katy una vez nos dio una charla sobre eso, una charla más que nada a nivel médico. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro del hombre? ¿Cómo es que eso funciona? Es una cosa totalmente adversa a nuestras vidas, en emociones, en sentimientos, en todas esas cosas. Entonces esto es como la moneda volteada, ¿verdad? Entonces, para que podamos ir entendiendo, ustedes se han dado cuenta lo inhabilitado que se siente un hombre cuando ve a una mujer llorando. Ellos no saben qué hacer. Hacen así, ¡fua!, y se van. Ellos no soportan eso. Y cuando usted está enferma, ¿qué hacen ellos también? Ahí es peor. Y cuando estamos dando a luz, ellos no soportan eso. Mi marido se iba y hasta que el niño no lloraba, él no volvía. Él no soportaba verme llorando, ni sufriendo, ni con dolor.
ellos están inhabilitados de manejar esas emociones en nosotros. Tenemos que entendernos nosotras, para también poderlos entender a ellos. Hay que desmontarse de la mente que el hombre va a sentir como nosotras y hacer las cosas como nosotras, y viceversa. Hay un complemento, y lo que Dios ha dicho es que Él creó una mujer como ayuda idónea, pero todo totalmente diferente en nuestras naturalezas. Amén. Otra pregunta. ¿Quién creó al hombre? Dios. Fue Dios. ¿Usted está segura que fue Dios? Sí. Ok. ¿Y usted ama todo lo que Dios creó? Dios dijo que todo lo que Él había hecho era bueno en gran manera. Entonces usted no puede querer una cosa que Dios creó y otra no. Ese hombre lo hizo Dios. Lo primero, el primer Adán. Entonces, en el libro de Génesis al principio, vamos a hacer esto como dicen los jóvenes. Vamos a comenzar como es. En Génesis 2:18. Dice, ahí en el huerto del Edén, Dios diseñó a Eva y fue un diseño muy particular. ¿Cuál fue su método? Él tenía un propósito y un aprendizaje. Entonces dice Génesis 2:18. Vamos a ver aquí. Ok, vamos a prestar atención a esto, por favor. Y dijo Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda la bestia, aves de los cielos y a todo ganado al campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Pobre hombre, Magdalena. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó su costilla y cerró la carne en su lugar. O sea, Dios le hizo una cirugía, no había anestesia. O sea, esto debe haberle dolido bastante a él. Y de la costilla de Jehová tomó del hombre, hizo una mujer. Oigan esta parte, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Y esta será llamada varona, porque del varón fue formada. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una carne divisible. De ahí para allá, ellos eran siameses. No había cómo sajar esa carne. Ya Dios determinó que era una sola carne, ¿no? Entonces, esa fue la cirugía que le hizo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Adán reconoció con alegría que él y Eva habían sido creados para estar juntos todo el tiempo. Y el versículo 24 apunta que es una adecuación mutua. Esta es la base de todo matrimonio. Amén. Ahora vamos nosotros a nuestra lectura bíblica, que es 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3, del 1 al 5. Así vosotras, mujeres, estad como cabras monteses a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, el incrédulo es desobediente a la palabra, puedan ser ganados sin palabra. Cuando, me voy a parar aquí porque cuando dice puedan ser ganados sin palabra, mire que usted se cierre la boca, pero no que deje de hablar la palabra de Dios. ¿Ok? Por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno.
lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Cuando Pablo escribió esto fue 60 años después de Cristo, en un tiempo muy hostil, donde él estaba hablándole a las mujeres, pero él estaba apuntando a una esperanza de vida. Y en estos versículos, Dios revela un plan para que una esposa gane a su esposo perdido, sin palabra, por la fe en Jesucristo, estando sujetas a sus maridos, considerando una conducta casta y respetuosa. Cuando yo por primera vez visité a Boston, realmente a mí me impresionó mucho ver todos los árboles desnudos. No había ningún verdor, todas las casas eran gris, el cielo gris, nevando a las 3:30 de la tarde, estaba como a esta hora de noche. Todo el mundo andaba, las pocas personas que andaban en las calles andaban con un coat negro, un gorro negro, mirando hacia, caminando hacia adelante como sin rumbo. Y yo le digo a mi hijo, ¿y cómo es que tú puedes vivir en este país tan desolado y tan gris? Entonces, él me dijo, pero mami, el próximo año esos árboles serán vestidos nuevamente. Ellos tendrán hojas de muchos colores. Habrá un sol radiante. Llegará la primavera. Yo le dije, bueno, pues yo vuelvo en primavera. A mí no me traiga aquí con este frío y esta soledad. Entonces yo hago una analogía con las estaciones y el matrimonio. Así son las estaciones de nuestro matrimonio. Pasará el invierno, llegará la primavera y seremos más fuertes por causa de las lágrimas y la desolación. Yo me casé a los 19 años de edad. A los 21 ya yo tenía 2 hijos y mi vida transcurría en un invierno triste y desolado. Habían paredes de durezas alrededor de mi corazón que debían ser derribadas. Yo comencé a agonizar en una necesidad por el Señor, pero realmente no sabía cómo encontrarlo ni dónde encontrarlo. Pero Dios, que formó mi corazón antes de nacer, usó la vida de una hermana que me invitó esa tarde a un estudio bíblico en una casa pastoral. Y después que pasó el culto y eso, ellos entendieron mi condición de que yo era una mujer perdida, que no tenía Cristo, y me acercaron a la palabra, me guiaron para que yo realmente, si necesitaba a Cristo, ¿verdad? Pues realmente lo confesara esa tarde. Y como ya le decía, yo estaba agonizando por el Señor, tenía la necesidad de Dios aún, de hecho lo estaba buscando en lugares muy equivocados y realmente no encontraba el lugar, no había encontrado el lugar verdaderamente, ni me habían presentado el Evangelio de Dios. Entonces, en ese momento yo tenía 5 años de casada y en esa casa yo acepté a Cristo. Mi esposo y yo éramos una carne, o ya no teníamos que Sahar, ¿verdad que no? Seguíamos siendo una carne, ¿verdad? Pero estábamos en yugo desigual. Por causa de Cristo haberme salvado, seguíamos siendo siameses. El pacto matrimonial es hasta que la muerte, diga eso duro, hasta que la muerte. Por tanto, yo tenía que vivir con mi amado inconverso. Mi esposo y yo tomamos este pacto muy en serio y nos prometimos nunca hablar de separación, porque mi esposo venía de un hogar roto y yo venía de un hogar de abandono. Nosotros dos habíamos experimentado el vacío de un papá y una mamá, un vacío emocional y físico. Por lo tanto, realmente no queríamos que nuestros hijos estuvieran expuestos a ese mismo dolor. Y a pesar de lo que ustedes van a oír, en mi casa nunca se habló de divorcio. Yo nunca abrí mi boca para hablar de eso. Que quizá en mi corazón hubiera en algún momento, uno de esos momentos que uno se desespera, que uno quiere tender la toalla igual que usted como ser humano, pero de eso a realmente que las cosas se hicieran realidad, no fue así. Nosotros nos habíamos prometido eso. Yo entonces estaba frente a un escenario de invierno muy gris.
Desde temprana edad mi esposo era consumidor de alcohol. El alcoholismo es un padecimiento que genera fuertes necesidades de ingerir alcohol, de forma que existe una dependencia física de él. La Asociación de Médicos de los Estados Unidos considera esta enfermedad progresiva, incurable y mortal. Mi esposo nunca reconoció esta enfermedad, por lo tanto, nunca la pudo detener. Este padecimiento tenía una causa, y es que él en su niñez también recibió mucho rechazo, sufrió violencia de su papá, presenció violencia con su mamá, y a los 16 años él tuvo que trabajar para el sostenimiento de su hogar porque ellos eran 8 hijos y él era el mayor. O sea, la vida había sido bastante dura con él. Y bajo estos efectos de alcohol, yo recibí mucho abuso verbal, violencias, amenazas, peligros de muerte y peligros de accidente, celos, sometida continuamente a ambientes mundanos, donde yo me exponía a muchas cosas desagradables. En esos ambientes siempre se estaba consumiendo alcohol, fuera de mi casa y dentro de mi casa. Y sus amigos normalmente me presionaban mucho, como induciéndome a mí a que también hiciera lo mismo. Era una batalla muy fuerte para mi vida. Recuerdo que un día me desesperé tanto que tuve al punto de caer en ese resbaladero. Era una presión muy fuerte. Y yo quiero insertar aquí un párrafo de una carta que me envió mi hijo hace 2 años, precisamente para grabar este testimonio. Y dice así: recuerdo y nunca me olvido cómo papi, bajo los efectos de alcohol, se violentaba contigo y tenía fuertes discusiones. Yo te preguntaba por qué él se comportaba de esa manera y tú me decías que el alcohol producía esos efectos y me llevabas a la habitación para orar por él. Pude ver que a pesar de tus sufrimientos internos, nunca nos hablaste en contra de la autoridad de mi papá hacia nosotros. No sé cómo podías soportar sus insultos, sus formas tan rechazantes bajo estos efectos, y tú siempre estuviste ahí soportando. Creo que estas cosas las entiendo mejor ahora en estos momentos. Desaté mi ira contra mi papá hasta el punto que me echó de la casa cuando yo tenía 14 años. Tú te mantuviste muy imparcial, no le dabas la razón, pero no lo desautorizaste. En cambio, a mí solo me cuidaste y me decías que él era mi papá, que tenía que honrarlo y que tenía que perdonarlo. Fue entonces cuando recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador. Lo que mi hijo está diciendo aquí fue un episodio que pasó una tarde en mi casa. Yo estaba dentro de la casa y comienzo a escuchar una fuerte discusión y yo salgo al umbral de la sala, que estaba la marquesina, y cuando yo me paro ahí veo mi esposo y mi hijo de 14 años desafiándose como 2 enemigos. Yo realmente me quedé paralizada porque no sabía qué hacer. Yo no podía irrumpir en eso porque iba a ocasionar más violencia. Yo estaba muy consciente de eso y me quedé muy tranquila. Hasta que las cosas fueron bajando y él me dijo, mi esposo, si tú no lo sacas de aquí, yo te garantizo que va a haber una desgracia. Yo cogí a mi hijo, le busqué una ropita, llamé a una hermana anciana de la iglesia y le expliqué lo que estaba pasando y le dije que por favor necesitaba que ella me tuviera a mi hijo. A ella lo amaba mucho. De hecho, esa mujer me ayudó a mí a tener ese hijo en el momento de mi parto. Ella era una madre para mí. Entonces, en ese momento yo lo llevé allá a casa de esa hermana, entendiendo y muy segura de que mi hijo tenía que volver a mi casa. Yo me pasé unos días orando y llorando. Ustedes entenderán cómo estaba mi corazón, ¿no? O sea, cuando yo lo veía a él, a mi esposo, por causa tuya mi hijo no está aquí. Eso era yo internamente. Pero mire, por causa tuya tú me sacaste mi hijo, tú me botaste mi hijo.
Y eso estaba ahí delante de mí, llorando día y noche. Varias hermanas estuvieron conmigo en esos momentos. Por supuesto, me aconsejaron muchas cosas de muy buen corazón, pero no era lo que Dios me estaba hablando a mí. Mi hijo tenía que volver a mi casa. Él era un adolescente. Cuando yo estaba orando como un tercer día, mi pastor en ese momento estaba recién operado de una cirugía de mucha envergadura. Él no estaba muy bien, por eso yo lo había llamado. Y yo le dije, Señor, yo necesito que tú me hables y me digas qué hacer, porque mi hijo tiene que volver a mi casa. Yo le llamé a él y le dije, pastor, yo entiendo esto y esto, yo necesito que usted me escuche. Tengo una situación muy difícil, porque hay situaciones, hermanas, que hay que ir a consejería. Necesitamos la consejería de Dios y de nuestros pastores, para eso ellos están. Entonces, lo primero que él me dijo fue, tu hijo tiene que volver a tu casa. Él tiene que pedirle perdón a su papá. ¿Cómo? ¿Y usted se cree que ese muchacho le va a pedir perdón a su papá con eso que ha pasado? Eso no es posible. Sí, tráemelo. Yo necesito hablar con él. Yo se lo llevé, ellos tuvieron su tiempo. Y luego el pastor me llamó. Y en ese tiempo que él estuvo con mi hijo aceptó a Jesucristo con un verdadero convencimiento y dispuesto a pedirle perdón a su papá. Él me llamó, mi hijo, y me dijo, mami, yo quiero pedirle perdón a mi papá. Yo le llamé a su papá. Su papá le dijo, oh, como si no le hubiera pasado. Oh, sí, mi hijo es de tu casa, ven, que yo cuánto. Oh, Dios hace cosas grandes, mi hermana. Mire, créale a Dios, como dice un hermano. Créale a Dios y obedézcale a Dios. Si Dios no hubiera guiado mi actitud y hubiera controlado, hubiera manejado mis emociones, mire, eso no se hubiera dado. Usted me imagina que yo me hubiera engreñado con mi marido ahí porque me estaba muchacho y eso hubiese sido un lío muy feo. Eso hubiera sido un lío muy feo. Pero nos quedamos en agua. Cuando eso pasó y mi esposo entró, yo ni nada le dije, ni nada le pregunté. Mire, yo me quedé así, tranquila. Cuando una mujer se convierte a Cristo, se inicia una batalla contra la iglesia. Ellos no están en contra de Dios, ¿verdad que no? Su problema es con la iglesia, que no venga a la iglesia. Y su problema son los pastores, porque ellos creen que los pastores nos gobiernan a nosotros. Entonces sienten que la autoridad del pastor está por encima de ellos y que nosotros aquí estamos obedeciendo a nuestros pastores. Yo viví eso. Mi esposo tenía una situación bien difícil con mi pastor y le decía de todo. Ya usted sabe. Y yo siempre callada. Entonces, así mismo, el problema de ellos no es con los pastores, porque ellos piensan que ellos nos están manejando. Eso, nuestra vida, en mi vida, cuando yo estaba casada con mi esposo, yo solamente podía ir a la iglesia exclusivamente domingo en la mañana. ¿Eso suena justo? Pero no es como sonara. Era como Dios, sonara la voluntad de Dios. Entonces, yo pudiera decir en este momento, ¿verdad? Y en ese tiempo, esos 20 años que tú duraste ahí, ¿qué pasó con tu llamado? ¿Qué pasó con los dones que Dios te ha dado? ¿Ustedes creen que Él me lo dio después que mi esposo murió? Eso estaba ahí. Pero no era el tiempo de yo ejercer ministerios. Entonces, era el tiempo de yo cuidar a mi esposo y mis hijos, poner mi hogar en marcha, nutrir el corazón de mis hijos con la palabra. La iglesia no era mi primer ministerio, era mi casa. Yo debía velar para que mi casa todo estuviera en orden. Yo hice iglesia en mi casa. ¿Usted no cree que usted puede hacer iglesia en su casa? Como nunca, Dios me dio hambre de su palabra y sed del agua viva. Anhelaba la vida abundante de Dios, por lo tanto yo permanecía todo el tiempo leyendo mi palabra, tranquila en mi casa. Y yo estaba muy contenta en mi casa.
Yo disfrutaba mi casa, yo me deleitaba en mi casa, yo hacía todo en mi casa y lo hacía para mi esposo y lo hacía para mi marido. Yo tenía una cosa clara porque yo viví ese ejemplo en mi casa. Lo viví con mis abuelos, que fue donde me crié, y los viví con todas mis tías que se casaron. O sea, que yo me casé con eso en los frontales, de que mi matrimonio iba a ser hasta la muerte. Yo les voy a leer una carta de una amada hermana que le escribió su esposo. Estoy hablando de una mujer cristiana con su esposo inconverso. Él le puso a esta carta un título y le puso La historia del fracaso de una mujer ocupada. Esto es como un trabalengua, pero entienda lo que él le quiso decir. La mujer muy ocupada debe tener cuidado de que por estar muy ocupada, la ocupación no le permita ocupar un poco de tiempo en ocupaciones que verdaderamente necesitan de sus ocupaciones. Porque al estar tan ocupada, no puede ocuparse de las ocupaciones de mamá, de ama de casa, inclusive sus ocupaciones como esposa. Porque entonces, por ser una mujer tan ocupada y al no tener tiempo para ocuparse de sus verdaderas ocupaciones, tampoco se dará cuenta que esas ocupaciones no le compensan lo que obtendría con sus verdaderas ocupaciones. Y que llegará el momento que esas ocupaciones la abrumarán de tal manera que entonces se dará cuenta que no cumplió con su ocupación y será tarde, porque tantas ocupaciones la habrán llevado al fracaso. Esta carta tiene 25 años. De un esposo inconverso a una esposa cristiana no sometida a su esposo ni a la palabra de Dios, sino al activismo evangélico, descuidando lo que tenía que cuidar, proteger y nutrir, creyendo que estaba agradando a Dios porque estaba en las cosas del Señor. Eso es un engaño muy sutil, mis hermanas, de que usted va a buscar la bendición por aquí o en la iglesia y usted va a dejar un problema en su casa, un esposo desatendido, unos hijos descuidados y usted en la calle, arreglando lo que Dios no le ha llamado a usted a arreglar. Cuando ella tenía sus 3 niños pequeños, muy pequeños, esto fue como si él se lo hubiera profetizado. Ciertamente esta mujer terminó en el fracaso, con sus 3 hijos perdidos, y él aún sigue perdido y ellos están divorciados. ¿Usted no cree que esa mujer pudo haberse ganado a su esposo? Dios le estaba dando una oportunidad para que se ganara a su esposo para Cristo, pero ella fue muy insensata. Y esa mujer fue muy aconsejada, mis hermanas, miren, a nivel de pastores, de muchas hermanas, y yo me incluyo en eso. Entonces ellas entienden que somos nosotras las que estamos mal, porque siempre estamos en la casa, cuidando, que muchas veces ¿qué es eso? Pero nosotras tenemos que estar muy clara, hermana. La mujer casada tiene que estar muy clara bíblicamente con la ordenanza que Dios nos ha hecho a nosotros. No, esto no es cuestión de argumento, esto no es asunto de cómo yo me sienta, de que se están siendo injustos, de que si son abusadores, de que si son aquellos y que son lo otro. Dios me ha mandado a mí a obedecer la palabra de Dios. Yo estaba entonces aprendiendo por la palabra que la mujer tenía que estar sujeta a su marido y respetarlo. Yo necesitaba someterme y respetar a mi esposo de la forma que Dios estaba haciéndolo gozosamente. De continuo me hacía esta pregunta que usted y yo tanto nos hacemos. ¿Cómo yo me voy a someter a alguien que no está haciendo las cosas correctamente? ¿Hasta dónde debe de ser mi sometimiento? ¿Hasta dónde? En ese momento que yo me hice esa pregunta, el Señor habló mi corazón, pues yo decía, ¿hasta dónde, Señor? ¿Hasta dónde es que yo me voy a seguir sometiendo? Y el Señor habló mi corazón y me dijo esa palabra tan clara que yo nunca la he olvidado. Hasta tanto Él no te lleve a pecar. Porque no es a todo que nos vamos a someter también, ¿entendido? Asuntos pecaminosos no podemos ser partícipes tampoco de ellos. Eso no es sometimiento bíblico.
Estamos hablando del sometimiento a la palabra, a la autoridad y al liderazgo de nuestros maridos. Pero de esas cosas no podemos ser cómplices. Por ejemplo, yo llegaba de una actividad, de un día de familia, de los niños, estábamos a pleno sol, trabajando duramente, y llegaba a mi casa. Llegué a mi casa. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Muy bien, pero estoy explotation. Me voy a bañar y a acostarme, dice mi esposo. Pero yo te tengo un chivito de 13 libras ahí para que tú me lo cocines. Así salseadito, como tú sabes que a mí me gusta. Digo, pero Dios mío, ¿y este abuso? A esta hora. Pero él no está mirando que yo estoy cansada. Y es que no se está dando cuenta que yo estoy agotada. Inmediatamente el Señor trajo este versículo a mi corazón. Primera de Pedro. Esta actitud y estas palabras indebidas eran un pecado de mis emociones. Sométete a tu esposo, pon guarda a la puerta de tus labios, cocínale el chivito con amor. Cociné el chivito, me fajé con el chivito y se lo cociné y él feliz. Otro día cualquiera me dice, mira dónde está la camisa azul de cuadro que me quiero poner. ¿Cómo? Pero yo planché 20 camisas ayer con almidón, porque era así la cosa. Era antes así, Nuri, no así. Ustedes van en coche ahora, que se la llevan a la lavandería. ¿Usted sabe de eso, sierva? Yo planchaba los jeans, la ropa interior, 10 docenas de pañales, porque no había pamper. Lávalo, tiéndelo, bájalo, dóblalo y plánchalo, y plánchalo. Yo tengo todas las varices fuera, producto del tiempo que yo pasaba parada, haciendo mis labores. Porque entonces vuelvo y le digo, y era así. Entonces, esa es la que él quiere. Precisamente. Pero esto no es justo, Señor. Tú no ves lo que yo te digo, Señor. ¿Por qué que esa es la que él quiere? La que yo no planché. Sométete a tu esposo, pon guarda a la puerta de tus labios. Gánate tu marido sin palabra. Plánchale la camisa. Le planché la camisa de cuadro y él feliz de la vida. Yo estaba haciendo un doctorado en silencio. Necesitaba pasar la materia. Silencio 1, silencio 2. ¿Sí? Continuaba con mis cuestionamientos y quejas continuas. Pero es posible amar y someterse y respetar a un esposo así. Cuando mi esposo era injusto y grosero, la reacción interna de mi corazón y mis malos deseos, la falta de obediencia a la palabra de Dios, me guiaba a desearle lo mismo a él. Yo conocí a Cristo ya. Para que ustedes vean el corazón rebelde y malo que tenemos. Después de todo esto y conociendo al Señor, ¿las cosas deberían continuar igual? En este estado de dolor, de quejas, de amarguras y resentimiento. ¿Hacia quién era mi enojo? Yo estaba enojada con Dios. Yo le estaba diciendo a él que yo no tenía contentamiento con el marido que yo elegí. Nadie me lo impuso. Yo lo elegí. Y Dios permitió, en su voluntad perfecta, que fuera mi esposo. Pero mi yo continuaba gobernándome. Cristo no se estaba enseñoreando en mi vida. Estaba viviendo bajo esas emociones pecaminosas cuando ya debía producirse en mí una vida de transformación de mi mente, regeneración de mi corazón por el lavamiento de la sangre de Cristo. Eso tiene que comenzarse a producir, mi hermano. Yo tenía que reconocer, hermana, y usted también, que ahí es donde nosotros nos perdemos, que yo me había casado con un hombre imperfecto, en un mundo caído, que su amor era el amor de un hombre pecador, que me iba a fallar muchas veces, que él era inconverso y que por tanto yo no podía exigirle ni esperar de él que hiciera las cosas correctamente ni bíblicamente, porque él no conocía a Dios. Yo le estaba poniendo el rumbo a la vela donde no iba.
Yo no podía acomodar mis sentimientos a su comportamiento de él. Eso era una mentira porque yo le estaba diciendo a Dios que yo no me iba a someter a Dios que estaba demandando esas cosas de mí. ¿Qué yo debía hacer y decir para restaurar de nuevo mi relación con Dios? Yo tenía la palabra, yo tenía el conocimiento de lo que Dios esperaba de mí, yo tenía que pedirle perdón a Dios a mi esposo después que él me maltrató y me dijo de todo. A mí me tocaba eso. Yo me ponía bien difícil con el Señor. Otra vez. Y yo otra vez. Y el Señor habló a mi corazón, pero Él no sabe nada de mí. Él va a saber de mí a través de ti. Vuelve y humíllate. Dice la palabra de Dios que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Y yo tenía que humillarme nuevamente ante la santidad de Dios. Le pedía perdón y las cosas se arreglaban. Volvíamos a los ciclos, pero siempre eso era así. Yo pienso también que Dios usa mucho estas situaciones para enseñarnos a nosotras realmente que tenemos que pedir perdón. Es un ejercicio y es algo voluntario de nuestro corazón que Dios nos está llamando a hacer. Nuestro texto que leímos en Pedro dice que aunque mi esposo sea incrédulo, debo ganarlo para Cristo. No con palabras, no con argumentos, es con mi comportamiento, con una conducta casta y respetuosa. Yo no era su conciencia, yo no era su Espíritu Santo, yo no era su Salvador. Eso le competía a Dios. Ustedes se desesperan, mis hermanas. Ustedes se desesperan mucho porque ustedes quieren que ese hombre se convierta a Cristo. Porque ya usted está cansada de esa situación. Ese no es un asunto para yo acomodarme y agradarme a mí misma. Eso se llama egoísmo. Si Dios se va a tomar 20 años con usted, deje a Dios. Si se va a tomar 2, gloria a Dios. Si un mes también. Una vez me decía una hermanita que está aquí, que llevamos mucho. No, porque Raquel, tú sabes, yo le pido a Dios que traiga ese hombre con cuerda de amor, porque mira. Digo yo, ¿cómo? Deja que Dios haga con él lo que quiera. Deja que lo machaque bien si él quiere. Que haga como él quiere. ¿Y quién eres tú para decirle que Señor, ay, no le toco como un pétalo de una flor? Déjelo, sierva. Ahí está el hombre con una enfermedad. Y muy mansito. Estábamos hablando aquí, por cierto. Mi mismo esposo fue a través de una enfermedad, el otro, que le dio un cáncer, y el otro también. No vaya ahora usted a pedirle a Dios que le enferme el marido para que se le... ¡Enférmalo, Jehová! No, de rodilla ahí, que Dios es que sabe cómo lo va a hacer. Mientras tanto nos estamos purificando y lijándonos ahí, porque era conmigo la cosa. Porque no era con él, era conmigo. Que Dios quería sacar una cosa preciosa de mí. Y si no era así, yo me iba a quedar como un diamante bruto. Entonces, este mandato ponía a mi esposo en primer lugar antes que a mí misma. Yo tenía que morir, mi yo tenía que enterrarse, yo tenía que matar ese yo. Mire, siembre eso, como dijo Nuri con los hijos. 7 metros abajo de la tierra. Siémbrelo, sepúltelo, échele su tierrita y olvídese de ese yo. Como dice Gálatas, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no fue lo que usted dijo. Por lo que usted dijo tiene que hacerse vida. Entonces, hay una partecita que yo quiero tocar con ustedes, muy sensiblemente, porque somos muy dadas a hacer cosas muy fuera de la palabra. Nosotras como mujeres tenemos que estar siempre disponibles a nuestros esposos. La intimidad no debe de abstenernos, sino es por mutuo acuerdo, como dice la palabra de Dios. Yo quiero leer eso.
Ok. Eso dice 1 Corintios 7:3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Cosa más grande, Magdalena, sí. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Eso es mutuo. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración y volver a juntarse en uno. ¿Oyeron? Volver a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. ¿Usted ha oído una hermanita? Yo estoy en silicio. ¿Cómo? Tu marido está durmiendo y tú estás en silicio en la piso. No, porque yo a las 3 de la mañana me entro en el cuarto a orar y tu esposo ha acostado, mi hija. Pero eso no puede ser posible. Tú tienes que sacar un tiempo donde tu marido no esté presente. Ustedes quieren una cosa que le dé más ira a nuestros esposos, que nos vean con esa Biblia todo el día, de que privando en santa y en espirituales, y que somos mejores que ellos. Ay, la pobre santa, y la Biblia, y la trancadera en el closet. Yo nunca oré delante de mi marido, ni tampoco leía la palabra. Él no quería verme con eso. Pero él me daba el tiempo porque él se pasaba 8 horas en la calle. Yo aprovechaba ese tiempo para leer mi palabra, para juntarme con mis hermanos. Eso sí, que tenían que ir, miren. Las 2, ahí viene el hombre. ¡Vámonos! No podía encontrarme en eso. Porque ya usted sabe que no era fácil la cosa. El sexo fue ordenado por Dios para el disfrute de ambos. Eso no es para manipular, ni para castigar a su esposo. Eso es totalmente pecaminoso. No venga con... mire, ellos se saben eso de que nos duele la cabeza. A esa mujer siempre le duele la cabeza. Siempre esto o aquello. No, mi hermana. Ese es un momento culminante. Para mí eso tenía realmente un valor tan sagrado, donde la pareja se está mostrando el amor más sublime. Es un tiempo de una gran bendición. Usted se está fundiendo con su esposo. No mate ese tiempo tan precioso que Dios le está regalando. Eso es para el deleite de los maridos y las mujeres. Eso lo creó Dios para que usted también se recree. Eso es un tiempo precioso donde usted puede ministrar a su marido. Cuando usted esté en esa intimidad con su esposo, ministrelo. Él no tiene que escucharlo. Hable con Dios ahí. Háblele de ese amado esposo que usted tiene ahí entre sus brazos, que usted necesita que Dios lo alcance, que su misericordia lo alcance, que usted lo está amando, porque usted lo está amando en el amor de Cristo, porque ese no es un amor normal ni natural frente a una situación así. Eso solamente lo da Dios. No mates ese tiempo con tu negación. Tu esposo necesita que tú lo aceptes y lo recibas con amor. Es tu deber conyugal. Captura el amor de tu esposo con esa belleza interna que dice Pedro, con un espíritu afable y apacible, de grande estima delante de Dios. Ellos necesitan que nosotros les mostremos ese amor. Ellos necesitan que nos acerquemos a ellos, que le digamos que ciertamente lo amamos, que deseamos estar con ellos. Eso es necesario, eso es parte del matrimonio. La sumisión no es una elección, es una decisión. Y esa decisión, como decía Charvela, tiene que ser gozosa. Por lo tanto, nosotros tenemos que tomar elecciones en nuestra vida. Yo debo elegir amar a mi esposo, espontáneamente, intencionalmente. Yo debo elegir someterme al liderazgo de mi marido. Yo debo elegir honrarlo, porque para que la palabra de Dios, como dice Tito, no sea blasfemada.
Si mi relación no está bien con mi esposo, yo no estoy bien con Dios, porque estoy desobedeciendo la palabra y mis oraciones tienen estorbo. Muchas veces nosotras mismas vamos a la mesa de consejería, pero vamos con un espíritu rebelde. Sabemos que el pastor no va a hablar la palabra. Y como me decía una hermana en estos días, que fue del pastor Chacho, ¿verdad? Y él le dijo, pero tú sabes lo que es que tienes que hacer. Y entonces, tú sabes, por la palabra. Es un asunto de que tú decidas hacerlo. Entonces vamos con ese espíritu rebelde, porque no queremos escuchar lo que nos van a decir, porque nos van a mandar a someternos. Eso, al final, eso va a concluir ahí. Sométete a tu esposo y guarda silencio. Y la palabra de Dios tenemos que obedecerla. Pero entonces nosotros venimos y salimos igualita de esa consejería. Como el cuento del niño que estaba en la iglesia, ¿verdad? Párate y el niño sentado. Yo te dije que te pares y el niño sentado. En una se para, pero él seguía sentado en su corazón. Él se paró, pero él estaba en rebeldía. Y eso nos pasa a nosotros, porque es que yo veo eso continuamente en muchas esposas casadas. El domingo pasado, por cierto, me encontré con una hermana aquí en el baño. Y ella llorosa, yo sé que ella está pasando una situación muy difícil. Me dice, mira, yo iba a venir a la charla, pero decidí que no. Digo, ajá, ¿y por qué? No, yo no me voy a llagar otra vez. ¿Cómo que es? ¿Qué tú quieres decir? No, que yo no voy a estar como oyendo lo mismo porque tú sabes en lo que yo estoy. Y entonces, mira lo último que hizo. Mire, esta mañana nos íbamos para la iglesia y yo tenía tal y tal cosa. Y él ahí, como que él no estaba mirando que yo lo necesitaba, que él debía de ayudarme. Entonces me dice ella, y yo ya tú sabes que yo me vivo viviendo por ese hombre. Todo yo se lo hago. Ok, entonces tú tengas un intercambio con él. Lo que acabamos de hablar. Si él no te da lo que tú quieres, tú tampoco vas a responder. El único intercambio que verdaderamente tiene que afectar nuestra vida fue el intercambio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que su amor, su perfecto amor y su infinito amor, Él lo cambió por tu pecado y por el mío. Y no nos exigió nada. Y nosotros vivimos en ese tema con nuestros esposos. Que no me hace. Y yo le dije a esa hermana, mira hermana, enfócate en Jesucristo. Ustedes saben que nosotros hacemos ídolos de nuestros problemas y vivimos victimizándonos. Nosotros no tenemos que victimizarnos. Yo soy hija de un rey, del Rey de Reyes, Señor de Señores, de Jesucristo. Yo no tengo que causarme pena yo misma, porque a mí no me está pasando nada. Ustedes me ven completa aquí. Nada se me quitó. Y yo estoy en el gozo de mi salvación. Dice la palabra de Dios que Cristo nos dio por gracia la salvación y el gozo. Si usted se lo deja quitar, ese es su problema. Ese es su problema. Yo, mire, pocas personas muchas veces se daban cuenta que yo tenía la situación que tenía, porque yo vivía y celebraba al Señor todo el tiempo. El que me conoce a mí y trabajó conmigo sabe que fue así. Y no era que yo no estaba sufriendo, pero cuando yo llegaba a mi trabajo, mira, yo era así, y me quitaba esa mochila, eso se queda ahí. Me olvidaba de eso. Y entonces vivía mi día normal, porque no podía cargar con esa amargura ni estar hablando todo el tiempo de lo mismo. Tráigale eso al Señor a los pies de la cruz. Los años continuaban pasando y mi marido seguía con su duro suelo de corazón. Mientras esto ocurría, yo estaba entrenándome en una vida de oración y de ayuno. Esto requiere disciplina y autonegación. Yo quiero ser sensible con ustedes en estos momentos y hay muchas mentiras que nosotros creemos. Todas las cosas que nosotros hacemos en nuestros hogares es un acto de adoración. Dios todo lo hizo para que nosotros hiciéramos un acto de adoración. Eso de usted planchar, usted servirle a su esposo, amarlo, eso es un acto de adoración. El acto de adoración no es solo levantar las manos, lo que estábamos haciendo ahí.
En ese tiempo yo tenía un cuarto de guerra, donde pasaba tiempos intensos y extensos de oración, buscando continuamente el rostro del Señor. Yo no tenía de otra. La vida de mi esposo en ese tiempo estaba cautiva. Él estaba en el hoyo de la desesperación, él estaba encarcelado y él estaba ciego. Y yo me preguntaba, si yo intentara abandonarlo, ¿quién se va a poner a la brecha por la vida de él? ¿Quién va a llorar por su alma? ¿Quién va a doblar rodillas por la vida de él? Y eso a mí me detenía a muchas cosas. Decía el pastor Chacho el domingo, no te rindas, prosigue a la meta. Yo tenía que continuar amando a mi esposo, sometiéndome a él y respetándolo. La palabra de Dios era el ancla de mi vida. La palabra me sostenía, la palabra me fortalecía y la palabra me llenaba de esperanza. Por eso Dios me dio un tiempo tan especial para poderlo buscar por la palabra. Primera de Corintios 3, ¿ustedes saben de qué habla? ¿De la qué? Es fácil amar, como dice ahí. Eso no es fácil. Yo oraba al Señor para que me ayudara a practicar ese amor con mi esposo, porque no se trataba de mí. Y yo tenía que sacrificarlo todo por ese amor. Debía yo amar a Dios más que a mí misma para que mi amor pudiera ser sufrido. ¿Alguna de ustedes quiere sufrir? Este es el siglo del placer. Hay un problema serio. Por eso esas iglesias ¿cómo se llama? De prosperidad y pare de sufrir eso. Hay tanta gente, porque la gente lo que está buscando es evadir el dolor. Eso es un entrenamiento fuerte de santificación y purificación. Ese amor no guarda rencor. Ese amor todo lo cree. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza, se mantiene firme en todas las circunstancias. El amor es irresistible como lo es un árbol de roble. Y el amor todo lo soporta. Desea yo, Señor, y que permanezca en mí la esperanza de que un día yo veré la salvación. ¿Para qué Dios estaba permitiendo todo esto? Dice Romanos 28, que para bien. Dice Pablo que Cristo es formado en nosotros con dolores de parto. Dios usa muchas veces tiempos prolongados de invierno para llevarnos donde Él desea y desarrollar una intimidad profunda con Él. El matrimonio es una increíble bendición de Dios, pero es la experiencia más santificadora que yo he tenido en mi vida por la gracia de Dios. Nos va formando cada día más la imagen de Dios. Es la relación más hermosa sobre la tierra. Esa relación solamente es aquí en la tierra. En el cielo no seremos esposos, seremos hermanos. Una cosa aprendí, que casarme y permanecer casada no es para débiles de corazón. Se necesita una dosis de amor continua, perdón, paciencia, sacrificio y abnegación. Vivir con un alma gemela constantemente tiene importantes ventajas, pero también tiene sus pruebas. No es fácil, pero vale la pena. Los años continuaron y a los 20 años mi esposo enfermó y había que practicarle una cirugía extirpándole el 50% del estómago. Y el día antes de su cirugía me llamó una hermana que Dios había puesto carga en su corazón para orar por él. Ya él le habían predicado, pastor y todo el mundo, pero él se resistía. Y yo le dije, bueno, pues ven, tira la red que yo te voy a apoyar en oración. Ella fue a mi casa, oramos por él, le presentó el plan de salvación y esa noche mi esposo aceptó a Cristo. Mi corazón estaba explotando de alegría, lloré de gratitud delante de Dios y rauda y veloz le compré una Biblia. Porque vamos arriba desde mañana con la palabra. Y mientras concurría su postoperatorio, eso duró un mes, fue el tiempo más hermoso que yo pasé con él. Conociendo junto al Señor, leyendo la palabra, orando y él testificando. Al mes de su cirugía, él hizo una peritonitis química, hubo que
que practicarle otra cirugía y mi esposo partió al cielo con el Señor. Yo veré a mi esposo en el cielo. ¿Tú quieres ver el tuyo? Gánalo sin palabra, ámalo, sométete, respétalo, honra a Dios para que pueda honrarlo a Él. Si hoy puedo reírme, puedo agradecer a Dios por su amor derramado en mí. Vidas de momentos de dolor y de lágrimas, de impotencia y desesperanza, pero Dios sanó mi enfermo corazón para yo poder ministrar al corazón de mujeres como ustedes que hoy viven una situación un poco parecida. En unos minutos yo quiero hacer una breve dinámica. Yo quiero que la hermana Lourdes y Marta vengan aquí un momentito. Yo les voy a hacer solamente 2 preguntas y luego vamos a ministrar. Estas son 2 mujeres ancianas de nuestra iglesia. Sí. Y yo le quiero hacer una pregunta. Mira aquí. Porque vale la pena. Lourdes, ¿cuántos años tú esperaste para que tu esposo viniera a Cristo? 24 años. 24 años. ¿Qué tú pensaste cuando pasaste tantos años esperando y el Señor no cambiaba su corazón? Bueno, realmente hay momentos, en 24 años se viven muchos momentos, muchas situaciones y claro, desánimo algunas veces, pero desde que conocí al Señor entendí que la palabra es un manual, que es un manual de vida y yo veía en la palabra que había una esperanza. Siempre estuve sostenida en el Señor, adorando al Señor. Siempre ha sido lo primero para mí después que lo conocí. Amén. Pero amando a mi esposo. Amén. Aún a pesar de mí, aún a pesar de que hay momentos que tú no quieres amar a tu esposo, como dice Raquel, pero aún en esos momentos el Señor me sostuvo. ¿Y tú pudieras decir que valió la pena? Claro, claro que valió la pena. Tú me dijiste algo que a mí me agradó mucho. Bueno, yo le decía a mi grupo de refugio y también se lo decía a Raquel, yo estoy tan agradecida de Dios. Mi esposo se convirtió hace 3 años aquí en la IBI, él prácticamente, el Señor lo trajo a través del dolor. Él se enfermó y le hicieron una cirugía, cayó en una situación, estuvo con una sonda por 1 mes y yo lo veía detrás era tiempo de Navidad, yo lo veía como detrás del árbol de Navidad. Él se sentaba ahí con su Biblia solo y era día tras día con esa Biblia. Yo decía, pero Señor, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Y fue quizás el resultado de tantos años de oración y de espera. Amén. Y yo le decía a Raquel, para no cansarle mucho y al grupo, yo adoro y alabo al Señor porque Él me devolvió el novio del que yo me enamoré. Amén. Vamos a cumplir 40 años de casados. Gloria a Dios. Amén. Marta, tu esposo es inconverso, ¿sí? ¿Cuántos años tú tienes de convertida a Cristo? 18. Muy bien. ¿Tú estás esperando la salvación de tu esposo? Totalmente, diariamente, oro todos los días y le pido al Señor, ya como tú dices, que no le pidamos que lo lleve con brazos y amor, sino como Él decida, de la mejor manera que Él decida. Así yo espero que Él lo lleve a sus pies. Amén. Amén. ¿Vale la pena esperar, Marta? Claro que vale la pena esperar. Amén. Inclusive yo creo que Él me está dando signos. Amén. Porque amén. He entrado a mi habitación, él se acuesta primero y he entrado a la habitación y lo he oído orando. Amén. Quiere decir Gloria que a Dios. El Señor me está diciendo ya prácticamente ya está a sus pies. Gloria a Dios. Amén, amén. Mujeres como estas ancianas, quiero decirle algo, fueron un soporte en mi vida. En ese tiempo difícil, acompañándome, aconsejándome, orando conmigo y por mí. Identifiquen esas ancianas aquí en la iglesia. Amén. Ustedes, amadas hermanas, que aquí hay muchas ancianas. Amén. Que estamos dispuestas a ayudarlas, a acompañarlas, a llorar con ustedes,
a caminar con ustedes. Estamos aquí para eso, dice Tito 2. Amén. Valió la pena esperar. Este fue el precio. El yo tiene que morir para que Cristo se levante en nuestra vida y venga a reinar.